Hace una semana Israel empezó una ofensiva terrestre cuyo objetivo es, según sus portavoces, la destrucción total de Gaza. Desde entonces, miles de personas han iniciado la huida hacia el sur, sin recursos, sin fuerzas y a sabiendas de que desplazarse no es garantía de seguir con vida. Para muchos, además, no es la primera vez que emprenden ese viaje obligado. Hay quienes lo han hecho 10 y hasta 20 veces. Por eso, hay quien prefiere resistir en casa. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ofensiva terrestre en Gaza, huir con hambre y sin esperanza. No puedes verlo, pero en el vídeo donde se escucha esa sirena, una familia está huyendo de Gaza con lo puesto, sobre un burro. Son imágenes del 10 de octubre de 2023, 3 días después del ataque de Hamás a Israel que dejó 1.200 muertos. De aquel ataque, del que se van a cumplir 2 años en pocos días, quedan aún 48 rehenes en manos de Hamás. Menos de la mitad siguen con vida. Y en Gaza se ejecuta lo que hasta un informe de la ONU califica como genocidio. Un genocidio que incluye bombardeos sobre hospitales, colegios, casas y también el hambre. Hace una semana que Israel inició la ofensiva terrestre con el objetivo de destruir la capital, donde hay cientos de miles de personas. Y esas imágenes vuelven a repetirse. La situación, sin embargo, es muy distinta de aquella de 2023, ¿verdad, Antonio? Hola, Silvia. Sí, claro, los bombardeos aquellos días mataban a más gente, hasta 1.000 un día, pero los gazatíes entonces solo se asomaban al inicio del horror. Hoy cuenta que llevan en sus cuerpos 2 años de muerte, de hambre y de desplazamiento permanente. Antonio Pita, corresponsal del País en Oriente Próximo, con 10 años de experiencia ya en Jerusalén, has visto de todo y por eso quiero aprovechar tu perspectiva para que el oyente entienda que aunque parezcamos machacones, a veces esto no tiene precedentes. Para empezar, recuerdo que en octubre de 2023 las razones que esgrimió Israel para su ofensiva terrestre es que querían acabar con Hamás y liberar a los rehenes. ¿Sigue siendo el mismo argumento, Antonio? Una parte sí, porque es inagotable. La famosa victoria total sobre Hamás que sigue prometiendo el primer ministro Benjamín Netanyahu sirve para bombardear hasta el infinito, ¿no? Siempre hay una incursión más que va a ser el punto de inflexión. Y con los rehenes, pues sigue defendiendo que la presión militar, como la llama fuerza jamás de un pacto, es mentira y además es él quien rompió el acuerdo que iba a traerlos de vuelta para no tener que poner fin a la invasión y quien mata rehenes en bombardeos, pero le sirve para seguir. Pero hay también un discurso nuevo y es importante. Israel ya no actúa como entonces, ¿no? Como un animal herido que responde a lo bestia tras un ataque. Ahora es como una especie de gigante borracho de fuerza y de impunidad. Para mí lo más importante es que reconoce públicamente que su plan es como mínimo lo que llamaríamos una limpieza étnica, aunque él lo defina como emigración voluntaria, y dejar claro sin trampujos que van a destrozar Gaza. Es lo que dijo Bezalel Smotrich, ¿no? El ministro ultranacionalista al que siempre hay que escuchar para entender qué va a pasar luego. Es decir, convertir Gaza aún en más invivible para que se vaya el mayor número posible de palestinos y nunca puedan volver. O sea, como los cientos de miles de palestinos de la Nakba hace 7 décadas por los que hoy hay millones de refugiados. Antonio, ¿y los habitantes de Ciudad de Gaza dónde pueden ir ahora? Israel viene empequeñeciendo Gaza hasta extremos inimaginables. Hoy los habitantes solo tienen acceso al 12% de la franja, que es importante recordar, ya antes de la invasión era el territorio más densamente poblado del planeta y se ven las imágenes tanto de tierra como aéreas que son como hormigas, ¿no? Los ordenan otra vez ir a una zona que se llama Al-Mawasi, pero claro, es que han pasado 2 años, ya saben que bombardean igual, que no tiene nada humanitario, que las condiciones ahí son infrahumanos. Hablábamos del cambio de los argumentos de Israel, pues para los palestinos un cambio clave es que ya nadie alberga la ilusión de que haya un lugar seguro en Gaza. Se guían más bien por en cuál es menos probable morir. Oui, mon ami Antonio, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas la première fois. Nous aussi, au début de la guerre. Estamos escuchando a Rami Abu Yamuz. Es periodista, sigue en la capital y lo que me contaba en este audio de WhatsApp es que no es la primera vez al final que se enfrenta a una situación como esta, ¿no? En octubre de 2023, él y su familia se quedó hasta que los rodearon los tanques
y ahora pretende hacer lo mismo con la esperanza de que su presencia contribuya a frenar la incursión de alguna manera. Él vive en un alto de uno de los rascacielos. Israel viene bombardeando decenas desde que anunció que iba a hacer la incursión. Y me parece muy significativo que, por un lado, tiene 2 maletas preparadas en la puerta de casa y una en el bajo, por si bombardean el edificio y él y su mujer tienen que coger corriendo a los niños las maletas y salir pitando, pero a la vez ha renunciado a pensar en un plan B, algo que me decía siempre hago, si tienen que huir de Ciudad de Gaza, básicamente porque está agotado y porque no tiene claro cuál sería la alternativa. ¿Y son muchos los que piensan como él o son más los que repiten el desplazamiento, la huida? Más o menos la mitad. Se calculaba que en la capital había 1 millón de personas antes de que Israel anunciase la incursión terrestre y ahora no están claras las cifras, pero estaríamos hablando de la mitad se han quedado, la mitad se han ido. Piensa que son 2 años de un sitio para otro cargando con todo, con los colchones, quien los tenga, los utensilios de cocina, las telas para las tiendas de campaña. Hay quien acumula 8, 10, hasta 20 desplazamientos forzosos. He llegado a hablar con gente. Imagínate lo que debe de ser eso, además, con familias grandes, con niños, con ancianos. Hay quien se queda también porque sabe que huir no significa salvar la vida y ha perdido esa esperanza, ¿no? Y luego hay un elemento económico, o sea, la gente apenas tiene dinero, esperanza o fuerzas. Te recuerdo que en agosto la ONU declaró la hambruna precisamente en esa zona, en Ciudad de Gaza, ¿no? Son 2 años que han demostrado que toda huida es normalmente la antesala de la siguiente. Entonces es normal que la decisión de quedarse o no ya no se guíe por los mismos parámetros que hace 2 años. Claro. Antonio, estos días Esperanza Santos, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras, enviaba un audio a este periódico explicando que ella misma había hecho parte del trayecto que están haciendo miles de gazatíes. La imagen es muy dura de ver, porque realmente es eso, es como la gente, bueno, es que van sin saber a dónde van, pero tienen que escapar porque no se pueden quedar ahí, porque no es seguro. Antonio, tenemos que recordar, no nos cansamos, que Israel no permite la entrada a los periodistas y que testimonios como el de Esperanza, como el de Abu Yamous, nos ayudan a saber qué pasa ahí dentro. Cuéntame por qué no es seguro quedarse, qué les pasa a quienes no quieren moverse, a quienes no creen ya en nada y se quedan a pesar de las amenazas. Pues lo explicaba muy bien Mohamed Salha, que vive en Ciudad de Gaza. So I have remembered that Israel starting to kill the people inside their houses because they are not refused to evacuate the northern Gaza. Mohamed habla de cómo en la capital está viendo la misma política que había visto en el norte de Gaza, de donde él viene, que es para forzar que la gente se vaya, básicamente bombardear en zonas residenciales, lo que él dice que se les caiga la casa encima, ¿no? Para forzarlas a huir hacia el sur. Cuéntame algo más de Mohamed. Antonio, ¿en qué situación se encuentra él? Pues es un médico al que entrevistó con muchas dificultades de comunicación porque aquí las conexiones son complicadas y de hecho ha habido 2 días la pasada semana en que toda Gaza se quedó sin internet ni conexión telefónica. Nuestro compañero Joan Cabasés Vega, colaborador desde Beirut, y hablaba Mohamed desde las oficinas centrales de la institución médica Lauda en el barrio de Al-Nasser, que en la parte oeste de la ciudad de Gaza, donde también han ido los miembros evacuados de la parte este de la capital, que es sobre la que está avanzando el ejército israelí. Sí. Hay 25 personas que trabajan ahí. Es todo tan peligroso que muchos prefieren pasar ahí la noche a volver a dormir a sus casas. Oye, Antonio, antes has mencionado una cuestión económica, no quiero que se me olvide, porque cuesta dinero desplazarse, cuesta dinero moverse. ¿De cuánto estamos hablando? Mucho. El desplazamiento, el alquiler incluso del pedazo de tierra en el que colocar la tienda de campaña, la comisión abusiva para poder sacar dinero. El mismo Mohamed explica los detalles. You need more than 3,000 shekel by cash, and this amount of money, more than 70% of people here in Gaza City don't have this amount of money.
Habla de 3.000 shekels, que para que te hagas una idea, Silvia, son como 750 euros, solo por desplazarse. Y luego está alquilar algún alojamiento. Los apartamentos son miles y miles de euros. La gente ya los ha gastado en la primera huida. Hablamos de una pequeña cantidad de gente que puede pagar esto, que todavía tiene dinero para pagar, por ejemplo, la comisión de hasta el 50% para sacar el dinero. En general, todo lo que implica los desplazamientos constantes, la comida. eh, el kilo de harina ahora mismo es el más caro del mundo. Son unos 70 euros. Un café, 8 euros. Son precios que están por encima de países como Suiza, ¿no? Esa es la realidad que enfrenta la gente de Gaza en un momento en el que todos los días mueren niños de hambre por la decisión israelí de utilizarlo como arma de guerra. Claro, por eso dice Mohamed que muchos están preparados ya más que para irse, para morir. Antonio, quiero que me sigas contando, pero dame un momento. Enseguida volvemos. Estoy con mi compañero Antonio Pita, corresponsal del País en Oriente Próximo, para que me cuente por qué se puede decir con hechos que las cotas de crueldad en Gaza no tienen parangón con otras etapas del conflicto ni con el inicio de esta última etapa. La situación es efectivamente muy distinta a hace 2 años, pero entonces, Antonio, Netanyahu tenía más apoyos. No se había ejecutado aún la masacre que estamos viendo en directo. ¿Cómo ha cambiado ese apoyo internacional y en qué se traduce para los gazatíes? Hace 2 años estaba muy reciente el ataque de Hamas, donde habían muerto cientos de civiles y obviamente había una oleada de solidaridad hacia Israel que oscureció, pues durante las primeras semanas, incluso meses, el alcance brutal de los bombardeos, ¿no? Al principio también Israel intentaba generar mucho fango con el tema de las cifras de muertos. Ahora ya ni siquiera trata de responder a eso, ¿no? Es obvio que los muertos son muchos más de 65.000 porque hay una cantidad importante bajo los escombros. Es obvio que la gran mayoría son niños y mujeres. Es obvio que no son errores, que es un algoritmo y cuando no decisiones porque sí de soldados. También en ese momento había mucha más compresión hacia la idea de que Hamas no podía estar al otro lado de la frontera después del 7 de octubre. Lo que pasa es que ya existe un plan por el cual no quedaría como fuerza gobernante y lo que ha pasado desde entonces es el rechazo absoluto de Netanyahu a una solución porque su plan es otro. Entonces, eso el mundo también lo ha entendido, en particular a raíz de marzo de 2025, cuando rompió el alto el fuego que había firmado porque no quería cumplir la última parte que suponía poner el fin a la guerra. Últimamente es verdad que la Unión Europea, podríamos dedicar un capítulo del podcast a su postura, ha cambiado el tono, que se ha abierto el debate de Eurovisión, de las competiciones deportivas, etc. Pero sobre todo hay un fuerte movimiento social y los gobiernos están yendo un poco detrás. Creo que eso es algo que los gazatíes perciben, pero que ha cambiado nada prácticamente para sus vidas. Simplemente es la sensación de que no están solos, pero en términos prácticos, con las distintas herramientas que tendrían los países en términos de sanciones, etcétera, no han hecho nada que prácticamente vaya a afectar a los gazatíes. En cualquier caso, es triste decirlo, pero básicamente hay una persona que es Donald Trump, que es la que realmente importa que decida en este lugar, porque en un segundo podría hacer que esto acabase. Hablando de Trump, Antonio, fue él precisamente quien habló por primera vez de crear un resort turístico en la Franja de Gaza una vez estuviera evacuada. Ahora ya no es solo él quien habla de eso abiertamente, ¿no? Sí, recolonizar Gaza es un sueño de la ultraderecha que está entusiasmada. Esta misma semana 2 ministros israelíes han hablado de Gaza en términos inmobiliarios. Smotrich, con quien mencionábamos antes, hablaba de que Trump convertirá a Gaza en una bonanza inmobiliaria y subrayaba que hablaba en serio cuando el público se empezaba a reír, cuando dice que ha iniciado negociaciones con los estadounidenses para recuperar el dinero que se han gastado en la invasión y repartírselo, porque ya ha terminado, dijo, la fase de demolición, que es la primera fase de la renovación urbana, y ahora toca construir, ¿no?
Otro ministro ultranacionalista, Itamar Ben-Gvir, hizo un brindis con los policías y les prometió un barrio de lujo frente a la playa en Gaza, que es un sitio perfecto, y que van a terminar la misión, decía, ocupar Gaza e impulsar que se vaya el mayor número de gente posible. Antonio, muchas veces nos preguntamos en la redacción qué deben pensar del resto de países los gazatíes, qué piensan también de nosotros, ¿no? De quienes estamos viendo su situación en la distancia. Tú que hablas, que conoces a tanta gente, ¿hay alguien que se quede, que no huya, porque crea de verdad que alguien puede parar a Israel? No, honestamente, yo al menos no lo he percibido en nadie. Lo que sí que he visto en las conversaciones por WhatsApp, por audios que he tenido con muchos gazatíes, es mucho enfado hacia el mundo occidental, la sensación de olvido, de doble rasero, de que nadie les puede dar lecciones a partir de ahora sobre lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. En general, básicamente, se sienten olvidados por el mundo y no entienden qué más tiene que hacer Israel para que hagan algo, ¿no? Y también muchísimo enfado hacia el mundo árabe. En muchos de los vídeos que graban o de las conversaciones siempre hablan de los países árabes y musulmanes como es que no veis lo que pasa porque no hacéis nada. Hay que recordar que de los países árabes que tienen relaciones con Israel, ninguno ha cortado los lazos y de hecho algunos mantienen los embajadores o han mantenido varios tipos de coordinación. Todo eso que me contabas hace un momento, Antonio, es muy crudo, ese presentarse en rueda de prensa con miles de muertos, otros tantos bajo los escombros. Tú que vives allí, que conoces el terreno y el conflicto histórico, también la masacre actual, ¿cómo ha cambiado el lenguaje? Porque ya me has indicado algo al inicio, pero esta rueda de prensa a la que te referías es especialmente cruda. Es que se han normalizado cosas que antes solamente se decían fuera de micrófono, ¿no? Las palabras, por ejemplo, en hebreo se usa mucho la gente allanar, destruir, convertir en un parque o incluso exterminar, con todas las connotaciones históricas que tiene al hablar de Gaza, ¿no? Según un sondeo reciente, una mayoría de los israelíes está de acuerdo con la frase «no hay inocentes en Gaza». Y es una frase que se escucha constantemente en prácticamente cualquier argumentación. Incluso le han dado la vuelta últimamente a argumentos que solía usar la izquierda, estilo si destruimos Hamás, acabará saliendo otro grupo porque al fin y al cabo puedes matar una organización, pero no puedes matar una idea de libertad. Es un argumento que normalmente utilizaba la izquierda. Ahora se utiliza básicamente para defender un genocidio. Da igual si acabamos con Hamás porque saldrá otro grupo, porque lo llevan en la sangre, porque es así, porque solamente quieren matarnos a todos los judíos. Entonces, hay una serie de argumentaciones que además se va viendo según los meses cuál es el discurso imperante y cómo se repite en mucha gente. Y básicamente es un discurso genocida. Antonio, te he dicho al inicio de esta conversación que quería aprovechar todos tus años de experiencia sobre el terreno. Has dicho una frase, no hay inocentes en Gaza. Me has hablado también de convertir la Franja de Gaza en un resort turístico y que ya son los propios ministros del gobierno de Netanyahu quienes lo dicen abiertamente. ¿Tú recuerdas en todo el tiempo que llevas trabajando en la zona algo tan cruel? Por lo frívolo, por lo interesado. ¿Recuerdas algo parecido? Odio decirlo, pero no. La verdad es que no. Gracias, Antonio. A ti, Silvia. Este episodio lo ha diseñado Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Antonio Pita. Gracias por escuchar.